Hola, buenos días a todas, a todos los que nos están siguiendo, los que han participado en esta segunda jornada de nuestro 23º encuentro. Excelente. Em, Ha sido un gusto el poder compartir em, con otras miradas, con otros encuentros y con experiencias tan diversas, sobre todo la jornada de la mañana, en las mesas simultáneas, que ha sido muy enriquecedora. Bueno, en este webinar que nos convoca fundamentalmente educación superior y que es una manera de desnaturalizar, ¿no es cierto?, los discursos y políticas, ¿ya?, que van circulando en este ambiente, ¿no es cierto?, y en este ámbito educativo, ¿no?, de educación superior. Bueno, tenemos excelentes invitados que sin duda nos van a permitir abrir muchas conversaciones y muchas preguntas que van a ir apareciendo. Así que en razón del tiempo vamos a dejar con ustedes, ¿no es cierto?, a nuestra primera invitada. Ella viene desde Chile. Su nombre es Paula Ortúzar Prado. Em, Ella es profesora de educación especial, ¿no es cierto?, dedicada fundamentalmente a la educación de personas sordas. Em, Se desempeña tanto en el ámbito a nivel escolar como universitario, ¿ya? Es magíster en lingüística aplicada em, y fundamentalmente también investigadora, en todo lo que es la lengua de señas chilena, que tiene, yo creo que hay muchos puntos de encuentro con nuestra conferencia recién terminada. Así que, sin más, Paula, por favor, te damos la bienvenida y puedas compartir tu presentación. Y yo te voy a avisar un poquito antes para que nos ajustemos a los tiempos, ¿ya? Ok, lo agregué. Profesor Alonso, ¿podría usted compartir, o sea, presentar? Hola, muy buenos días a todos, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Claro que sí, con mucho gusto. Es un gusto saludarle, estimada Valeria, concurrencia que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Alfonso Jayín Flores Barrera. Soy una persona ciega, soy del estado de Hidalgo, soy abogado de profesión y bueno, muy interesado en las políticas públicas de personas con discapacidad en diversos ámbitos y uno muy particular que llama mi atención poderosamente es la educación. ¿Me escuchan los demás? ¿Me escucho con claridad? Sí, se escucha súper bien. Muchas gracias. Bien, eh, el día de hoy no he compartido con ustedes diapositivas porque quisiera que surja de la espontaneidad, vaya, los comentarios que voy a realizar, que por supuesto no son improvisaciones, sino más bien pues un intento de acercarnos más a la realidad. Si los tiempos nos van ganando, agradecería mucho si pudieran avisarme 2 minutos antes de concluir, por favor, estimada Vale. Bien, eh, yo soy ciego casi de nacimiento. A los 3 meses perdí la vista por una situación de cáncer en retina. Entonces eso me llevó a estudiar primero en una escuela para niños ciegos y débiles visuales. Esto fue en un territorio distinto al estado de Hidalgo. Después, en tercero de primaria, más o menos, yo regreso al estado de Hidalgo y me incorporo a una escuela regular. Este contraste de escenarios me permite conocer pues ambas visiones y luego empiezo a intercambiar con otros amigos ciegos de otros espacios que conozco en una preparatoria abierta, en un modelo de atención a personas con discapacidad, pero ya este modelo de atención busca sobre todo a las personas pues, que
cursaron ya con una edad más adelantada los estudios de media superior. Y cuando estoy, nuevamente me regreso a la primaria, esta la realizo en una comunidad del estado de Hidalgo, un municipio más pequeño, de menos habitantes. Ahí hago la primaria, la secundaria, después llego ahora sí a la ciudad a estudiar la preparatoria, la universidad y finalmente me dedico a mi área. Les decía, yo estudié derecho, estuve litigando, estuve en los juicios directamente. Yo decía, bueno, eh, quizá mi interés no es ser de inmediato, dedicarme solamente pues a lo que otros compañeros ciegos, ¿no? A practicar el braille, em, solamente a estas cosas, sino yo tenía otros intereses también para probar, pues, qué sucedía con la sociedad, cómo, nos percibían desde los clientes, las personas que requerían mis servicios. Me desempeñé como profesionista independiente. Sin embargo, a partir de un caso que llevé a cabo, de un juicio a nivel, nacional que hice, curiosamente en favor de una persona con discapacidad, que fue mi cliente, tuve pues un muy buen resultado. Eso generó que me invitaran a colaborar en el gobierno estatal, en el estado de Hidalgo, y actualmente soy director general de inclusión para las personas con discapacidad en este estado de Hidalgo. Esta dirección surge eh, a partir de una necesidad de unificar criterios. Hemos visto, y no sé si sucede también en sus países, que de repente educación va separada de trabajo y separada de salud y a veces separada de rehabilitación. Aunque todas están a cargo del Estado, digamos que llevan diferentes programas y de repente hay puntos donde no se cruzan, no comparten datos. Esto nos generaba alarma porque no permite llevar un completo seguimiento de la situación de las personas con discapacidad. Entonces, esta dirección surge para unificar estos criterios, estas políticas y para coordinar, que es algo muy, muy importante. Y a partir de aquí, pues, quiero hacer la reflexión de cómo impacta la educación, la comunidad, en esa percepción de las políticas públicas para personas con discapacidad. Esas políticas, muchas veces, pues, son bien intencionadas, surgen de los elementos que tenemos a la mano, pero creo que deben de responder, pues, a una necesidad, muy importante, que es, sobre todo, reducir la discriminación, la desigualdad, y que seamos percibidos como parte de la diversidad que es común a toda la humanidad. Eh, en mi caso, por ejemplo, pude conocer a partir de la diferencia de educación especial y de educación regular, pues cómo nos concibe la sociedad. Vaya, para mí era muy cómodo estar en la primaria con más compañeros ciegos, débiles visuales, y era todo pues muy sencillo, ¿no? Uno aprende hasta las formas, por ejemplo, de esconderse entre las personas ciegas, pues se puede uno quedar callado y ya no lo encuentra, ¿no? No es como compartir con normovisuales, que de repente pues hay que estar detrás de alguna pared, de algún objeto. Eh, También, por ejemplo, la forma de escribir, pues es distinta, ¿no? Imaginamos el braille a lo mejor, pero cuando cambiamos a la escuela regular, pues surgen nuevos desafíos. Entre ellos, por ejemplo, pues que uno no es el centro de atención, ¿no? De repente, los primeros días sí, pero al pasar el tiempo, como es parte de la comunidad, este proceso natural, pues uno va perdiendo el foco, digamos, y eso es parte de la naturaleza de la vida. Entonces, eso nos permite también cumplir con reglas de la sociedad, con este juego social, digamos. Entonces, vemos que el braille, por ejemplo, tan anunciado en algunos espacios como parte casi inherente de las personas ciegas que van a la educación, pues se vuelve ya no inclusivo, sino exclusivo de las personas ciegas alfabetizadas que tuvieron educación, que tuvieron oportunidad de cursar algunos niveles, que adquirieron la discapacidad quizá a temprana edad, porque los más grandes pues ya no están tan interesados en el braille, y además que quiera leer o escribir en braille y que tenga quien lo lea en braille. Se vuelve exclusivo y buscamos otros espacios ahora, ¿no? La inclusividad, la inclusión
nos lleva, por ejemplo, a la tecnología, al uso de la computadora, los celulares, porque finalmente es información que se genera en un formato que podemos percibir varias personas, quizá con nuestras propias adaptaciones. Yo, por ejemplo, hoy estoy utilizando un lector de pantalla para mi computadora que van a escuchar de repente. eh, y aunque mi voz se escucha un poco rápida, la velocidad, pues es lo que me permite compartir y leer los comentarios del chat, estar aquí en el estudio. Nos hace ser partícipes de la misma experiencia. Entonces, he contrastado mi experiencia con otros compañeros, por ejemplo, de algunas instituciones que funcionaban hasta no hace mucho tiempo como internados, y vemos que si bien tienen estrategias específicas, me atrevería hasta a decir especiales, digamos, para la educación, pues muchas veces no nos preparan para la vida diaria, ¿no? Para sucesos como la búsqueda de empleo, el matrimonio, el pago de impuestos, qué sé yo. Entonces, creo que tiene mucho impacto la educación regular y debe ser parte de la creación de las políticas públicas. Ahora, la educación no solamente la percibo como esta cuestión de adquirir conocimientos, sino también la educación tiene una gran posibilidad que es poner en duda lo que sabemos. ¿Realmente lo sabemos? ¿Es como lo sabemos? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, y mucho en relación con las universidades, empezamos a pensar en los derechos. Vemos que a veces las leyes tienen una idea de autoridad, de mandato, de algo cuadrado, rígido, pero hay otras teorías que empiezan a explicar que las leyes pues deben obedecer a lo que necesita la gente. Eh, de repente, teorías que chocan con los derechos humanos, por ejemplo, con lo que conocemos tradicionalmente. Los derechos humanos los pensamos a veces como un catálogo de condiciones básicas, digamos, que ya están establecidos y no se pueden por ningún motivo violentar. Sin embargo, ahora hay diferentes escuelas, como la escuela argumentativa, la escuela discursiva de los derechos humanos, donde dice que los derechos humanos no están dados, sino que se van construyendo a partir de lo que vamos generando nosotros en la sociedad. Estos derechos humanos existen solamente en el nombre, pero para darle el cuerpo, el cómo funciona en el proceso, eso se construye a partir de lo que generamos en la sociedad. Hay nuevamente las políticas públicas. Es decir, para que un derecho humano exista no basta la ley. Hay que darle presupuesto para que funcione, hay que darle un programa para saber cómo se va a aplicar, dónde se va a aplicar, y esto tiene que ir con un enfoque de igualdad de oportunidades o de igualdad de condiciones. Eh, Todo esto es lo que vamos aprendiendo y que también, por ejemplo, quiero comentarles en la Dirección General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, hemos podido tener contacto con grandes aliados como la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, y a partir de ahí hemos formado nuestros criterios. Es decir, pasamos de decir solamente atención a personas con discapacidad a, por un lado, atención integral y por otro, formación con perspectiva de discapacidad, dejando atrás las ideas de repente que tenemos como de concientizar, sensibilizar, porque decíamos en ese intercambio con la universidad, pues no se trata de sensibilizar porque fueran antes sujetos insensibles y ahora les damos esa cualidad de que sientan y perciban, sino más bien se trata de dar este intercambio de conocimientos. Entonces pasamos de sensibilizar y concientizar ahora a formar, a involucrar a las personas con discapacidad, con el público, al público con las personas con discapacidad y sobre todo de manera destacada a las instituciones públicas. Eh, en esta dirección han colaborado estudiantes de la UPN eh, que además nos aportan mucho, no con la idea en otras partes se piensa, el servicio social nos ayuda a sacar los pendientes. Y no, aquí vemos que el servicio social, por ejemplo, nos ayuda a formarnos, nos ayuda a ir creciendo como servidores públicos. Las personas que entran a la dirección siempre nos aportan algo. Y hemos tenido muy buenos intercambios de experiencias ahí mismo en la dirección. Estamos
conformados por personas con y sin discapacidad, porque precisamente vamos buscando que haya espacios comunes, y de repente nos toca aprender de los demás. Uno va conociendo de su discapacidad, pero se olvida a veces de otras condiciones distintas, porque es un universo totalmente heterogéneo y que necesitamos ir conociendo. Para mí, por ejemplo, fue una grata experiencia cuando conocí la lengua de señas mexicana. Para mí fue algo que me permitió dimensionar de otra forma los conceptos. Yo recuerdo, les platico, fuimos a un municipio que está más o menos a 3 horas de la ciudad donde está esta dirección, y me tocó viajar con mi compañera que es sorda. Cuando viajo con ella, pues yo dije, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a platicar? Yo solamente sabía deletrear en lengua de señas. Entonces, con esa poca comunicación, ella me empieza a enseñar con las manos cómo son las señas, cómo hay que hacerlos, el movimiento primero, luego la configuración, eh, luego voy aprendiendo cómo se aplica, en qué parte del cuerpo, y a partir de ahí me empieza a contar cómo están las casas, cómo tenemos unas dunas rojas, piedras, montañas, árboles, eh, el paisaje. Ha sido una de las descripciones más interesantes que he tenido sobre los paisajes, y que esto va rompiendo también algunas barreras, ¿no? No se trata de que todos tengamos, lleguemos a un parámetro de igualdad y digamos, todos los ciegos, por ejemplo, todas las personas ciegas van a usar el braille y todos los sordos van a usar siempre lengua de señas y a lo mejor aparato auditivo. Si no hay tantas condiciones que nos permiten intercambiar a partir de las experiencias personales, que, por ejemplo, yo no me imaginaba que la lengua de señas mexicana me aportaría tanto para estructurar los pensamientos. Eh, Significa, por ejemplo, para mí como si estuviera creando imágenes a partir del cuerpo. Me ha permitido aprender muchas cosas. Entonces, reflexionando sobre la comunidad, pues creo que cuando rompemos estos espacios especiales, aislados, segregados, logramos un aprendizaje más completo, una formación muy amplia, y esto impacta en las políticas que tienen que ver con la igualdad. Ahora lo voy a abrir un poco más, no solamente la igualdad de personas con discapacidad y de personas sin discapacidad, sino entre todos los sectores, porque como planeta, Alonso, vaya, tenemos una situación de desigualdad de oportunidades muy importante, que tenemos que ir rompiendo a partir del reconocimiento, del derecho al reconocimiento de la diferencia, el derecho al reconocimiento de la diferencia. Este Alonso, derecho disculpa. nos permite entender que tenemos diversidad entre nosotros, pero que cada parte de esa diversidad, pues, es muy importante para todos los demás. Creo que estoy agotando Alonso, mi tiempo. sí, sí, eso te quería avisar que ya estamos pronto a terminar. ¿Ya? Muy Por bien. favor. Pues quisiera Gracias. concluir con muchas gracias con esta reflexión acerca de que eh, la diversidad como recurso pues nos permite llegar a otros escenarios insospechados, como esta experiencia que les platicaba, y que nos permite abordar eh, antiguos problemas con nuevas perspectivas. Esa es mi experiencia desde mi experiencia personal desde lo que he vivido, y les comparto a todas y todos ustedes. Muchas gracias por escucharme y quedo a sus órdenes. Muy amable. Muchas gracias. Muy interesante y real todo lo que nos has compartido, Alonso. Después vamos a dar un espacio para preguntas, ¿ya? Así que ahora eh, sí vamos a retomar el- la presentación, lo que nos viene a compartir, ¿no es cierto? La académica Paula Ortúzar, que anteriormente tuvimos una pequeña dificultad de conectividad. Ahora sí, Paula, ¿todo bien? Sí, ahora está todo bien. Me tuve que cambiar de cámara.
Ah, ya. Sí, la reemplacé y ya la estamos trabajando. Estaba un poco nerviosa, pero bien. Excelente. Ya, entonces, Paula, yo ya hice tu presentación, así que ahora, por favor, tú nos compartes cuál ha sido tu trayectoria y también tu propuesta para hoy día. ¿Sí? Bienvenida. Bien. Primero Primero quiero agradecer la invitación a esta ponencia, este webinar. Yo voy a compartir el tema de la situación en Chile, de lo que está pasando con los estudiantes sordos en relación a su acceso a la educación superior. La situación de las personas sordas en el sistema de educación superior tiene que ver con la información que entrega el CIES del año 2024. Dice que la matrícula es del 0,95% del total de las personas que quieren acceder a la universidad, a estudiar en la universidad. Entonces solamente este 0,95%, pero de estos no queda claro cuáles son personas con discapacidad auditiva o personas sordas que son usuarias de lengua de señas. La ley tiene distintos conceptos para referirse a personas sordas y para personas con discapacidad auditiva. Hay una definición distinta. Yo me quiero enfocar en las personas sordas, ¿ya? Pero de estas personas sordas no sabemos cuántas hay, cuáles son sus características y cómo ingresan a las carreras universitarias. Y cómo se mantienen también en estas. No hay información clara al respecto. Siguiente. Bien. Entonces, como les comentaba, no sabemos cuántas personas sordas están en el sistema, pero esta es la situación normativa en Chile. Del año 2009 surge la Ley General de Educación y que desde ahí la idea es poder eliminar las situaciones de exclusión y fortalece la inclusión e integración, pero este es un concepto que todavía estaba en tránsito, que fue avanzando poco a poco. Siguiente. Además, en el 2010 se publica la ley 20.422 sobre las normas de inclusión de las personas con discapacidad y que busca rescatar un concepto y una transformación del concepto de discapacidad. Siguiente. En relación a la educación superior, la ley que les mostraba antes que prohíbe la discriminación, nos habla sobre estas adaptaciones específicas que se requieren, ajustes específicos. Entonces, frente a esto, se solicita a las universidades instituciones de educación superior, instituciones profesionales, que se permita estudiar a las personas con discapacidad y se les den ciertos beneficios. Entonces, en el sistema de admisión de las universidades, existe, para acceder a la universidad, existe una prueba que se llama PSU y esta empieza a tener adaptaciones para poder ingresar a la educación superior. ¿Qué adaptaciones se realizan? Para poder hacer la prueba, se le permite, por ejemplo, a las personas sordas que ingresen a una sala de forma autónoma para que puedan hacer sus preguntas. Y esto no ocurre para todas las personas con discapacidad. Las instituciones pueden generar accesos especiales también sin necesidad de hacer pruebas. Siguiente. Bien, como les contaba recién, existe una nueva ley, que es la 21.303, y que esta ley nos habla del reconocimiento de la lengua de señas chilena como una lengua natural de las personas sordas. Desde esta ley
también se hacen una serie de definiciones. Tenemos el concepto y definición de persona sorda, la definición de persona con discapacidad auditiva, y que estas dos definiciones permiten generar una diferencia entre una persona sorda adulta que usa lengua de señas y que, por tanto, debe recibir toda la información desde su lengua, a diferencia de las personas con discapacidad auditiva que tienen audífonos o implantes cocleares y que desde ahí reciben financiamiento del Estado. Esta ley también nos permite a nosotros tener un reconocimiento de la cultura y de nuestros eh, recursos lingüísticos y pone a nivel lingüístico la lengua de señas como una lengua igualitaria frente a la lengua del español. Pero aquí hay un tema que también tiene, también se nos permite enseñar en lengua de señas en el sistema educativo. Siguiente. Entonces, todo lo que les explicaba previamente va vinculado con qué? Con que el Servicio Nacional de Discapacidad, CENADIS, comienza a generar estrategias para motivar el acceso en la educación superior de las personas con discapacidad y a financiar, por ejemplo, apoyos pedagógicos, intérpretes en lengua de señas, y desde el 2018 va generando un sistema de admisión que va ofreciendo cambios y adaptaciones de acuerdo a las características de la persona sorda. Que permite, por ejemplo, en la PAES, tener una sala individual, generar tiempo adicional, tener un intérprete de lengua de señas, y esto se va realizando en las distintas regiones del país. También se va creando un programa de inclusión en la educación superior para el apoyo de las personas sordas. Siguiente. Otros apoyos que también se van dando en la educación superior en relación a ayudas técnicas y recursos humanos, se va dando relevancia en la universidad, que deben tener profesores universitarios que se vayan capacitando en el conocimiento de las personas sordas, sus características, su cultura, su lengua. Como segundo punto también se van dando servicios de interpretación para estudiantes sordos. También algunas universidades van financiando a personas que vayan tomando apuntes, que acompañan a las personas sordas en su estudio, van dando tutorías también, van generando accesibilidad de la información con tecnología, lo que permite ampliar, ¿cierto?, este acceso. Siguiente. También los docentes tutores van acompañando en las adecuaciones que se requieren en toda la trayectoria educativa. Van haciendo evaluaciones a nivel curricular, a nivel de evaluaciones, para poder, también es importante que están haciendo adecuaciones en términos de la entrega de información previa al estudiante sordo para que pueda adelantarse, planificarse. Se van ubicando también con recursos que puedan tener, por ejemplo, videos. Y también, como en cierto punto dice, que se les va dando tiempo extra en los procesos de evaluación o en la entrega de trabajos para los estudiantes sordos, además de tener intérprete en los exámenes. Siguiente. Ahora, a mí me gustaría comentar, frente a todo esto que hemos visto, una reflexión personal en cómo lo viví yo también como persona sorda estudiando en la universidad y también alcanzando a estudiar un magíster. Tengo también comentarios que me han dado amigos sordos sobre las dificultades que surgen en el sistema educativo. Lo primero tiene que ver con una política lingüística, que en Chile, si bien tenemos una ley, pero es necesario cumplirla. Se debe cumplir. Las instituciones de educación superior deben cumplirla. Y ahí hay una brecha que es importante sobre estas necesidades. Entonces, se requiere continuar estimulando y motivando al Estado para que vaya haciendo cumplir esto, que nos reconozcan a nosotros con nuestras necesidades y nuestras experiencias. Como segundo punto, como también les decía, previamente teníamos una ley de integración. Y desde ahí todavía
¿cierto? Falta una adecuación y un entendimiento de lo que significa la integración y asumir esto. ¿Cuáles son las necesidades de la persona? ¿Qué es lo que necesitamos darle de acuerdo a estas características como persona sorda? Entonces, falta ir avanzando como pensamiento social al respecto. Un tercero tiene que ver con el acceso al sistema de educación superior en términos del diseño de pruebas accesibles, pensar en dar a las personas que las pruebas son igual que las personas oyentes, no son iguales a las características de una persona sorda, porque la lengua es distinta. La lengua oral y la lengua escrita son diferentes. Y la lengua de señas tiene una gramática y lingüística distinta, entonces se requiere hacer adecuación a las pruebas, porque eso, si no hay adecuaciones, va afectando el proceso del estudiante y el proceso de acceso a la universidad. Como cuarto punto, también existe una escasa relación entre la mirada desde una mirada de integración, ¿cierto? Y avanzando hacia una área de inclusión a generar una nueva propuesta educativa. Además, las universidades no hay formación de intérpretes profesionales, solamente existe un postítulo en lengua de señas y además una carrera técnica que comenzó hace 2 años. Pero la calidad de los profesionales en términos de interpretación es débil. Entonces, tenemos aquí frente a estas debilidades y he pensado y reflexionado con todas mis experiencias con otros países de cuál es la propuesta. Entonces, mi propuesta es sobre la importancia de las personas sordas en su proceso educativo, que el Estado debe cumplir, debe respetarnos nuestros derechos lingüísticos. Por eso es que desde la escuela sorda, desde la escuela de personas sordas se está luchando por esto, que se respete la ley, que el Estado se haga cargo y estamos empoderándonos en este sentido. El Estado tiene que asumir que esto es normal, no, tiene que cambiar. Segunda idea, que el Ministerio de Educación haga un diseño de guía o manual que permita orientar a las instituciones de cuáles son las características y necesidades de las personas sordas. Porque como yo les comentaba, algunas universidades no conocen claramente cuáles son nuestras necesidades. O sea, recordar que las personas sordas no todas son iguales, son todas personas diferentes. Tienen una misma discapacidad, que es auditiva, pero tienen características diferentes. Tienen distintas necesidades, por tanto. Tercer punto, empezar a formar intérpretes, tener una formación en, que la formación de intérpretes universitaria sea importante, puesto que enseñar a las personas sordas tiene que haber una vinculación entre el intérprete y los profesores universitarios. En Chile no existe formación sobre personas sordas. Siempre todo el reconocimiento y evaluación no existe. Ojalá que en la formación profesional universitaria también exista a nivel profesional. En el contexto, en el campo de educación, de salud, en el ámbito universitario, es importante ir ampliando la formación de intérprete en este ámbito. Quinto, las universidades también tienen que preocuparse de ir abriendo el campo laboral de sus estudiantes sordos, porque hay muchos sordos que estudian en las universidades y después no tienen oportunidades para encontrar trabajo. Además de que en Chile tenemos una ley que da un porcentaje en términos de inclusión laboral a personas con discapacidad. Solamente eso. El sexto punto, en el contexto, necesitamos saber cuántas personas sordas han tenido acceso a la universidad
y cuáles son sus características, cuáles son sus situaciones que puedan exponerse y que el Estado deba cumplir su deber. Eso. Siguiente. Muchas gracias. Esta es la referencia. Hay algunas referencias que quisiera incorporar. Muchas gracias, Paula. Muy acotado también en el tiempo, se agradece. ¿Sí? Bueno, como yo dije, vamos a, eh, vamos a dar un espacio después para poder hacer una serie de preguntas que van también saliendo en el chat. ¿Ya? Bueno, entonces le pediría, por favor, a Guillermo Ferreira. ¿Estás, Guillermo? ¿Aquí? Sí, estoy aquí. Aquí estamos, muy bien. Para poder compartir entonces tu experiencia, ¿ya? Guillermo, eres máster en medios y tecnología, ¿no es cierto? Y de la Universidad de Sao Paulo, ¿sí? Guillermo, ¿entiendes bien Sí, el sí, sí, puedo hablar español y también entiendo. Ah, perfecto, excelente. ¿Sí? Entiendo que eres coordinador adjunto, ¿no es cierto? Del Laboratorio de Enseñanza en Medios y Accesibilidad, ¿sí? Sí. Un proyecto que tienen como biblioteca falada. Y también otro ámbito que también pertenece a esta agrupación de lenguajes y medios accesibles. Interesante porque estamos viendo, ¿no? Yo creo que aquí ha habido un tema común, transversal, que ha tenido que ver con la accesibilidad desde distintas miradas. Así que te invitamos entonces a presentarnos lo que nos vienes a contar hoy día, que es el uso, ¿no es cierto?, del audio, ¿no? ¿Sí? El audio de descripción, sí. De ambiente, ¿no es cierto?, en paisajes y en ambiente escolar, ¿sí? Así Claro. que yo te voy a avisar, si es que te has pasado el tiempo, estás muy cerca, te aviso, pero si no, estamos, ya tienes 15 minutos, como todas las demás. Voy a Muchas abrir gracias. mi diapositiva aquí, solo un minuto. Allí. ¿Ya se ve todo? ¿Se puede ver mi diapositiva? No, no se puede ver. No se puede ver. Espera. Un minuto. Voy a intentar aquí. Voy a intentar de nuevo. Creo que se carga, ¿no? Así. Sí, ahí está. Ok. Buenas tardes a todos. Buenas tardes en Brasil. Mi nombre es Guilherme. Guilherme en portugués. Soy un hombre de 26 años. Tengo pelo un poco oscuro y un poco también curled. Y también un bigote. Y tengo también una camiseta negra. Entonces voy a hablar hoy de nuestra actividad en nuestro laboratorio, que es sobre el uso de la audiodescripción y ambientes y paisajes en el entorno escolar. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la audiodescripción, que es una herramienta de accesibilidad en las escuelas? Este es un proyecto de nuestro laboratorio de enseñanza, investigación y extensión en medios de accesibilidad y también de nuestro grupo de investigación, lenguajes y medios accesibles. Para empezar, primero de todo, nuestro objetivo general es presentar los fundamentos de la metodología de audiodescripción de ambientes y paisajes aplicada a los entornos escolares. Para eso tenemos que entender qué son las barreras, porque tenemos que, en la Ley de Inclusión de Brasil, que las barreras son cualquier obstáculo, actitud o conducta que limita o impida la participación social de una persona, así como el goce y ejercicio de sus derechos a la accesibilidad, la libertad,
de circulación y expresión, la comunicación, el acceso a la información, la comprensión, la circulación segura, entre otros. Así, las barreras están como en muchas partes de nuestra vida y en todo el día también, como en la arquitectura, y también hay barreras urbanísticas, en transportes, en comunicaciones y barreras al acceso a la información, así como algunas barreras tecnológicas o actitudinales, que son las peores. La peor barrera son las actitudinales cuando se supone que una persona no es capaz de hacer alguna cosa. Entonces, para enfrentar esas barreras, para confrontarlas, tienes que trabajar con la accesibilidad. Es que la accesibilidad se refiere a la condición que deben cumplir los objetos, dispositivos, entornos, procesos, bienes, productos y servicios para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas de forma segura, cómoda y la forma más natural y autónoma posible. Es un derecho que promueve la igualdad de oportunidades y concierne especialmente a las personas con discapacidad. Entonces tenemos que la accesibilidad es como un medio, la accesibilidad es como un camino posible para se enfrentar a las barreras que existen en la sociedad. Y una de las herramientas de accesibilidad existe también la audiodescripción, que es una herramienta específica específicamente para personas con discapacidad visual. La audiodescripción es un recurso de traducción intersemiótica en que elementos icónicos y visuales se describen con palabras para luego vocalizarlos. Entonces tenemos también una definición brasileña de audiodescripción que se dice que la audiodescripción es un recurso de accesibilidad a la comunicación que consiste en traducir imágenes en palabras a través de técnicas y habilidades aplicadas con el objetivo de proporcionar una narración de audio descriptiva para ampliar la comprensión de imágenes estáticas o dinámicas, textos y el origen de sonidos no contextualizados, especialmente sin el uso de la visión. Entonces, es como una herramienta para traducir lo que se ve. Así, cualquier persona que puede accesar este texto, porque puede ser un texto, puede ser vocalizado también, vocalizado. Entonces, se puede acceder a la información visual. Así, tenemos que la audiodescripción es hecha por personas de diferentes áreas, como la traducción, lingüística, educación, comunicación y otras, y requiere también conocimientos específicos, muy especializados, ya que tiene métodos y técnicas particulares, como en normatizaciones, libros, manuales y todo. Y es el resultado de un trabajo conjunto de audiodescriptores guionistas, audiodescriptores narradores y consultores de audiodescripción. Específicamente, el consultor de audiodescripción es una profesión en Brasil que tiene que ser una persona con discapacidad visual que tiene una formación en accesibilidad y en audiodescripción para revisar todos los guiones y siempre asegurar que, para que sea seguro que los guiones todos se pueden comprender. Así, hay 3 modos de ponerlas a disposición. Cualquier descripción puede ser grabada como un guión y narración preliminares antes del momento en que la descripción será consumida por el público. Puede ser grabada y se pone disponible como en CD, pendrive, internet, email, WhatsApp, como quieras. Y también puede ser en vivo, entonces se prepara un guión, se traduce todo lo que quiere, se escribe y después hace la narración en el momento de la audición, entonces en el momento de un evento o de una situación. Y también se puede hacer la descripción simultánea, que es cuando el guión suele escribirse en el acto, simultáneamente con la narración en la audición. Entonces es como, es como en vivo, pero sin un guión previo. Tienen que hacerlo en la hora. Así, ahora que sabemos qué es la audiodescripción, es importante entender también por qué vamos a hablar de audiodescripción en las escuelas. Porque la audiodescripción es como una herramienta que ya es utilizada como en el audiovisual, especialmente en el cine, en la tele y todo. Pero también se puede utilizar la audiodescripción en las escuelas. Pero no solo para hacer accesible los materiales como los libros y todo, pero también los entornos, qué se pasa, los espacios en las escuelas. Para esto tenemos algunos pasos que hemos hecho en Brasil, en nuestro proyecto. Son los pasos para hacer una audiodescripción del entorno escolar. En primer de todo, tenemos que conocer los sitios, conocer las escuelas. Entonces, visitar, sacar fotos y vídeos para se observar, para se mirar todo el entorno y así se puede escribir.
Entonces, la segunda cosa es escribir los guiones descriptivos. Después de escribir, tienes que hacer una revisión de los guiones, una revisión del lenguaje, una revisión de escrita, una revisión de la traducción, porque no se tiene que ser objetivo, no se puede poner tus impresiones en el guión, porque está haciendo una traducción. Así como tiene que pasar por una consultoría de revisores ciegos o con baja visión, que van a decir que si el guión está bueno, si es una traducción especializada buena o no. También después de esto tienes que revisar la consultoría y si necesitar enviarlos de nuevo porque es un proceso muy conjunto, tiene que hacer siempre juntos. Y por fin tiene que narrar y grabar los guiones y enviarlos en el medio de preferencia, como CD, pendrive, WhatsApp, email, o se puede poner los guiones escritos a disposición también, así se puede leer con lectores de pantalla y todo, o narrar los guiones en vivo. ¿Y qué tipo de guiones son esos? Esos guiones de entornos en las escuelas es para se permitir el acceso a las características físicas del espacio, para que el público, especialmente las personas con discapacidad visual, pueda conocerlo. Entonces, el ambiente escolar generalmente tiene multiplicidad de edificios, áreas abiertas, zonas de tránsito, multiplicidad de espacios con sus muebles, funciones y objetos específicos. Hay como un área para niños o también un espacio abierto como una plaza. Esto todo está en las escuelas, en ensino superior o en ensino básico, en cualquier tipo. Las escuelas son complejas. ¿Y por qué? Porque son complejas, tiene que entender qué hay allá y qué es importante para se traducir para que la persona conozca todo lo que se pasa. Porque es una manera de promover la autonomía también, para que la persona pueda vivir en la escuela y hacer todo por su cuenta. Así, la descripción dentro de la escuela puede ser hecha desde fuera y desde dentro. Desde fuera tienes que decir qué es el edificio, sus fachadas, características generales, y desde dentro cada espacio que lo compone, como pequeñas partes de la escuela. Y también indicaciones de parámetros de movimiento pueden ser incluidas cuando es sobre la parte de dentro. La descripción de ambiente escolar debe considerar también las características arquitectónicas, las dimensiones, como decir aproximadamente cómo es cómo es una parte, cómo es una clase y todo, formatos, colores, ubicación de espacios, disposición de muebles y objetos para que la persona pueda caminar en el espacio y entender que no se va a enfrentar a otra cosa. Instrucciones para la ubicación del movimiento también. También es importante saber que son dos tipos de audiodescripción. La audiodescripción de paisaje es de espacio abierto. La audiodescripción de ambiente es de espacio cerrado. Es diferente, porque un espacio abierto se hace como una cosa más panorámica de todo. Y en espacio cerrado no, tiene que explicar cómo el camino y cómo se va de una parte a otra y qué hay allá. También es importante entender que cuáles son los objetivos y el alcance de la información, porque se tiene que elegir si quiere más o menos detalles de la descripción, se va a describir todos los espacios o no, son los más importantes de la escuela, y todos los elementos en la escena o no también. Y también tienes que pensar que si quiere incluir pautas de trayectos para que la persona pueda caminar en el espacio o solo explicar cómo es el entorno y así se decide. La audiodescripción interescolar no tiene que ser un trabajo solo, porque es una acción conjunta de profesionales, también profesores, maestros y todo, porque puede ser una persona que va a escribir el guión y también la misma persona hacer la narración, o entonces hacer como un guía que escribe y también en vivo también explica todo. Y también tienes que elegir cómo poner la audiodescripción a disposición, como en medio de sonido, de escrito o guía en vivo, como ya he dicho. Tenemos como ejemplo también, pero no voy a leer todo, pero es solo para entender que una pequeña parte de la descripción del Colegio San José. El Colegio San José es un complejo de 3 edificios que ocupan una parcela de aproximadamente 7.000 metros cuadrados. El edificio principal tiene forma de L, el segundo tiene revestimientos de espejos y el tercero tiene paredes ornamentales en color crema. Así es solo como un ejemplo de cómo hacer la descripción en una parte de fuera. En resumen, es importante tener el conocimiento de la obligación de la escuela y definición de los objetivos de la descripción, cuántos detalles va a tener o no,
Después escribe el guión, se revisa el guión, pasa por una consultoría, se hace una revisión de la consultoría, graba o se hace en vivo y pone a disposición la descripción para los alumnos, para los profesores y todos en la escuela. Muchas gracias. Espero que el tiempo está bueno. Este es nuestro contacto. Yo es guilherme.f.oliveira@unes.br y mi maestra es sueli.maciel @unes.br. Está. Gracias. Gracias a ti, Alexander. Muy bien con el tiempo. Excelente. Felicitaciones. Ok. Entonces, ahora vamos a invitar a compartir con nosotros nuestro último invitado de este webinar, ¿no es cierto? Que es Alexander Yarza de los Ríos. ¿Sí? Hola, Alexander, nuevamente. Importante señalar que inicialmente iba a estar desde Colombia, ¿no es cierto? El profesor, ¿no es cierto?, Anderson Henao Orozco, y que no pudo asistir por asuntos personales. A veces esas cosas suceden imprevistas e impostergables. Por lo tanto, en ese espacio y también para poder el poder conocer y compartir desde Colombia, generosamente, entonces, Alexander va a presentarnos hoy día su propuesta y su trabajo, ¿sí? Así que agradecer totalmente, Alexander, el que estés aquí, ¿sí? Bueno, voy a hacer una presentación cortita porque el tema que tú abordarás es muy interesante, no te quiero restar tiempo. Decir que doctor en... disculpa, que eres doctor, ¿no es cierto? Y que tu nombre me llamó mucho la atención en tu presentación. Si no te pronuncio bien, disculpa, voy a tratar de ser lo más precisa, ¿sí? Tu nombre, Alexander Yarza, ¿no es cierto? También como el nombre en, voy a decir, en lengua niquita, que es Comuy llama. ¿Está bien así o no? O más o menos. Bueno, tú me lo puedes después corregir, ¿ya? Hermano germinador. Yo, bueno, de eso dice mucho, ¿sí? Eh, eh, fundamentalmente eres un activista de movimientos, ¿no es cierto?, militante de Mosodic, pero preferiría fundamentalmente que tú nos pudieras dar unos poquitos más antecedentes y dar a conocer tu presentación, ¿cierto? Que más bien son experiencias eh, eh, pluri, plurimental. Eso. Alexander, adelante, y también decir que formas parte también de la Flaxo, así que adelante con tu propuesta. Muchas gracias. Agüeyebete, cálmate, saludando a sus existencias en este día, en este atardecer. Nombre es entonces Alexander Comuyama, es el otro nombre, Comuyama. Mi seña es la siguiente: mano derecha extendida hacia el cachete, decimos acá cachete, ¿sí? Izquierdo de arriba hacia abajo y luego la misma palma al otro lado, de arriba hacia abajo. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación inusitada. Agradeciéndole a Juan David Lopera y al comité organizador. Surgió durante esta misma mañana
esta posibilidad en función de que nuestro colega tenía estas dificultades de último momento. Quisiera pedirle al equipo técnico que por favor empiece a proyectar la presentación que les envié. Allí en pantalla aparece al lado izquierdo un recuadro con distintos ayacacueri. Ayacá es una palabra en lengua mbía guaraní que significa canasto o que significa cesta. Hay ayacacueri de distintos tamaños y con distintos materiales. Además, hay otros elementos del pueblo mbía guaraní, que es uno de nuestros pueblos originarios de Abya Yala. Abya Yala es una toponimia ancestral que significa tierra en plena madurez. En vez de nombrarnos como América, decidimos epistémicamente entendernos como Abya Yala. La presentación se llama entonces Experiencia Disca Pluriversal, Aprendiencia y Cosmopraxis en Vía Guaraní, Memorias de una ATE en Misiones, Argentina. Como decía ahorita Valeria, bueno, yo soy profesor, investigador, además de activista de Mosodic Ecosocial en Colombia, la Universidad de Antioquia. Integro el grupo Unipluriversidad y soy también un integrante del grupo de trabajo Claxo, Estudios Críticos en Discapacidad. Siguiente, por favor. Quiero agradecerles a Yachucá, Caraimirí, Lucía, Betsa, David y Lelia, con quienes constituimos una coalición en Vía Disca Yurua, en Misiones, Argentina. Esta coalición intenta poner en diálogo tanto investigadores del pueblo originario en Vía Guaraní, como investigadores e investigadoras que se autorreconocen como discas y aliadas Yurua. En este caso, Yurua es la palabra en lengua mbía guaraní para el no indígena. Entonces, a partir de la invitación, no estaba pensada en clave de educación superior, quisiera plantear un corazón vinculándolo a la temática de este webinario. Y es que además de seguir caminando en torno a políticas de acceso para la ampliación de matrícula, de la permanencia de personas con discapacidad en intersecciones múltiples y garantizar el derecho a la educación con egresados y egresadas que contribuyan a la transformación de nuestras sociedades. Esta investigación colaborativa, intercultural, interepistémica, pretende poner el énfasis en la investigación como una dimensión de la permanencia epistémica al interior de las universidades convencionales. Así se nombran distinto en nuestros países. En este caso es también un ejercicio que relaciona mi trayectoria activista, investigadora, de formación desde Colombia con pueblos originarios y con movimientos de personas discas en Abya Yala, en este caso una relación con Argentina en la provincia de Misiones. Siguiente, por favor. Entonces constituimos un equipo de investigación, ¿sí? Este equipo de personas indígenas del pueblo mbía guaraní, personas discas, personas yurua, aliadas, y bueno, por cuestión de tiempo, no voy a hacer la lectura de esta oración a los ñamandure coe, ¿sí? La dejaré para otro momento. Entonces, adelante, por favor. En este equipo de investigación, ¿sí? Presentamos una propuesta en un horizonte de investigaciones, de praxis y de activismos de pueblos indígenas y originarios y discapacidad en Abya Yala. En el conjunto o en el cúmulo de estudios críticos en discapacidad en Abya Yala, hay una zona fronteriza
hay, digamos, una siembra que es también cosecha, en el que algunas personas de distintos países estamos profundizando en esta interseccionalidad, si se quiere entender así, o en estas traducciones interculturales y diálogo de saberes, de lo que implica sentipensar el fenómeno complejo de las experiencias discas con y desde los paradigmas ancestrales de pueblos originarios o indígenas en nuestros territorios. Es un campo plural que hace poco publicamos un libro en la colección Crítica y Discapacidad de Claxo, lo pueden buscar en Google. Ese libro se llama Discapacidad en pueblos indígenas y originarios en Abya Yala, junto con colegas de México y de Chile. Allí tenemos una propuesta de un geoestado de la cuestión, que es como una revisión de antecedentes. Si se quieren, pueden entrar a explorarlo. Tenemos allí un mapa en donde particularizamos tópicos, hacemos público también los enlaces para que puedan ingresar allí. Bueno, en ese horizonte específico, singular, de ese cúmulo de investigaciones, nosotras quisimos aportar desde una comprensión crítica, intercultural y decolonial en torno a experiencias y trayectorias educativas, comunitarias y terapéuticas de personas discas pertenecientes al pueblo originario en Vía Guaraní en Misiones, Argentina. Así como dos elementos adicionales es que hicimos una revisión de esos antecedentes y para el caso de Argentina hay una enorme área de vacancia, hay un vacío considerable que se colinda con ausencia tanto de información estadística por parte de los organismos federales en Argentina, pero también de los organismos provinciales. En este caso estamos hablando de la Agencia Nacional para Discapacidad, el Instituto Nacional encargado de las estadísticas, los institutos nacionales de cuestiones indígenas y demás. Entonces, no solamente hay una carencia de información estadística, sino que no se cuenta con programas, proyectos, políticas que contribuyan a la garantía de los derechos de las personas discas de los pueblos originarios. Entonces, allí también con esta investigación intercultural quisimos hacer una contribución a este vacío, a esta laguna enorme. Y finalmente nos ubicamos en un paradigma indígena de investigación decolonial llevada al campo de los estudios críticos en discapacidad y allí activamos distintas artesanías de investigación para propiciar diálogos de saberes y traducciones interculturales e interepistémicas. En el conjunto de nuestras artesanías, nosotras revitalizamos una práctica ancestral del pueblo indígena guaraní, que es la ATI. Siguiente, por favor. ATI traduce asamblea comunitaria. ¿Sí? En pantalla aparece en la parte superior una imagen con distintos jóvenes, tanto varones como mujeres del pueblo indígena guaraní, en la que sostienen algunos carteles que son de reclamaciones. Quisiera solamente leer uno. El territorio es vida, se cuida y se defiende. Entonces la ATI, como asamblea comunitaria, convoca a distintas personas, ¿sí? Jefes políticos, familiares, líderes espirituales, y se reúnen en torno a rondas de palabra para poder tomar decisiones en torno a asuntos vitales para las comunidades. Existen ATI que se han enfrentado a políticas estatales o multinacionales. Bien, siguiente. Nosotras, en pantalla aparece una georreferenciación muy rápida. En la parte superior izquierda hay un recuadro de Abya Yala, del cono sur, ahí está Argentina, y ahí está marcado en un recuadro con rojo donde está ubicada la provincia de Misiones. Al lado derecho de este recuadro aparece entonces la delimitación geográfica de Misiones con algunos puntos en donde están indicadas las comunidades o aldeas, las escuelas especiales, las escuelas de educación intercultural bilingüe, y allí hicimos un ejercicio también de ubicar
alguna información de personas en vía guaraní a partir del tratamiento de información de un proyecto internacional que se llama Guaraníreta. Entonces, aquí está la ubicación. En una de esas aldeas, en uno de esos tecoa, nos reunimos con personas del pueblo en vía guaraní a conversar en torno a la discapacidad, que es una categoría yurua, conocer sus experiencias, sus saberes y demás. Siguiente. Allí participaron un opigua ciego, que opigua es médico ancestral, y algunas personas líderes, tanto jóvenes como varones de algunas comunidades. Además de tener la vivencia de la TI, sí tenemos un documento que es una reconstrucción bilingüe, interepistémica, del Ñemanduati Piguaré, que esta es nuestra memoria del arte. Allí aparecen distintos tópicos en pantalla que no voy a desglosar y al lado derecho aparecen dos fotografías en la que está Komuyama sosteniendo un tabaco, ¿sí? Petit y una persona en vía guaraní en silla de ruedas y al fondo otras personas en la ATE. Y debajo a la derecha aparece una foto en donde estamos reunidas en esa tecoa. Está como ensombrecido un poco y aparece el verde y las sombras del lugar donde nos reunimos. Siguiente, por favor. Bueno, en este contexto de la investigación colaborativa de esta coalición, queremos marcar algunos elementos. Primero, transitamos de la categoría cosmovisión, representaciones imaginarios, al concepto cosmopraxis. Y esta cosmopraxis, de una manera muy sintética, nos permite reconstruir vínculos comunitarios de las tradiciones orales, de las ceremonias y de los modos en que se vinculan este pueblo ancestral con la vida, con la malla de la vida, con el entramado de la vida. Entonces, la cosmopraxis pone en vínculo las experiencias de personas con discapacidad con el monte, con el agua, con el sol, con las ceremonias. La discapacidad yurua, para el caso de la cosmopraxis en vía guaraní, parte de reconocer la necesidad de profundizar en el diálogo espiritual y en el proceso de aprendencia del pueblo originario en torno a eso que Occidente llama discapacidad. Ese diálogo espiritual es el que permite conocer tanto las causas como los modos de vínculo y cuidado de las personas discas en vía guaraní. Y a partir de allí se establecen tensiones, interferencias y complementariedades con el modelo médico hegemónico o con las propuestas de escolarización. ¿Sí? En este caso no voy a ampliarles todo eso, sino que solo me voy a referir que a partir del diálogo espiritual y de la aprendencia de este médico ancestral ciego y de la persona con discapacidad motriz, entre comillas, y para entendernos en castellano, y las demás personas participantes en el APIP, la discapacidad es entendida como embaechi o embaecha. La traducción más reduccionista es que embaechi es igual a enfermedad, pero no es la enfermedad del modelo médico rehabilitador, del modelo deficitario, sino que la enfermedad para el pueblo en vía guaraní es un modo de ser, es un estado de conciencia que se relaciona dinámica y multidimensionalmente con el enviareco, que es el modo de ser en vía guaraní, y con el Vamos ahí. Sí, estoy utilizando, pido excusas para la traducción intercultural y multilingüística porque sé que hay palabras, sí, en envía guaraní que está difícil de letrear rápido, ¿no? Pero lo que quiero plantear es que en Baechi se vincula con esa cosmopraxis y a partir de allí se entienden las múltiples causas, las terapéuticas, en donde aparecen las plantas, las ceremonias y demás. Bien, para ir finalizando, ¿sí? Además de entenderlo como en Baechi, aparece el Aibúpora para entender las categorías con las cuales se nombra el pueblo.
De allí, Aibupora significa palabra hermosa. Entonces, no hay una categoría para nombrar la discapacidad, sino que hay múltiples. Y en esto lo que proponemos es un diálogo intercultural con otros pueblos originarios para desnormalizar nuestro acercamiento a la discapacidad. Siguiente, por favor. Desde esto nosotras y nosotros hablamos de experiencias y saberes discas pluriversales que desafían la normalización, se desligan de los saberes expertos y de lo que llamamos monoculturas normocapacitistas para agrietar esas verdades y certezas del mundo yoruba, es decir, del mundo no indígena, y además nos introducen en paradojas, en fluctuaciones y en porosidades que dignifican y revitalizan otras categorías de personas, de seres, de mundos y de atencionalidades y reciprocidades en la Tierra. Siguiente. Esta cosmopraxis, entonces, a partir de esta investigación que pone en el centro el desafío de crear equipos en las universidades que vinculen personas con discapacidad o discas, personas de pueblos originarios, personas no binarias, feministas, personas de movimientos populares, en síntesis nos plantea algunas cuestiones que dejo para la conversación. Poner en el centro la diversidad ontológica y epistémica del mundo y cómo desde allí la discapacidad no es una experiencia homogénea, no se deja atrapar por ninguno de los modelos que reproducimos en el Estado o en algunas discusiones de la academia, la interconexión de saberes, la dimensión espiritual y comunitaria, el rechazo a las monoculturas, la resistencia y las reexistencias y la justicia epistémica. Siguiente. La última, por favor. Solo dejo ahí una notita. En vez de desnaturalizar la educación superior, yo no sugiero renaturalizar la educación superior. Desde esta experiencia investigativa, desde esta coalición, ponemos en el centro la urgencia de conectar el vínculo ecosistémico y cósmico que nos devuelve la pregunta por la relación indisociable entre derechos de la tierra, derechos de las personas y los derechos de las próximas generaciones. Renaturalizar la universidad es posible con estos equipos de investigación que nos desafían a nuevas dinámicas, a nuevas maneras de relacionarlos con el mundo. ADBT, muchas gracias. Muchas gracias. Mira, para qué tremendamente interesante lo que vienes a conversar hoy día con nosotros. Francamente, hay una propuesta, ¿no es cierto?, que es una propuesta que es bastante más activista, confrontacional, en el sentido de poder invitarnos a repensar y, como tú bien dices, a no desnaturalizar, sino que a renaturalizar, y nos invita a una revisión y a una resignificación. Bueno, en virtud del tiempo, lamentablemente, no vamos a poder tener espacio para las preguntas, porque nos viene el próximo espacio de conversación, nuestro próximo webinar. Agradecerles tremendamente a todos nuestros invitados, invitadas, y quisiera rescatar solamente y que nos quedemos con, bueno, nos dejas con muchas preguntas y cada uno de los que estuvo aquí presente, desde su realidad, desde su experiencia, como tú dices, desde esta construcción cultural que es propia, que es particular, que tiene que ver con la construcción de esta identidad, pero con esta identidad también colectiva, de la relación que tenemos con nuestra tierra, con nuestro entorno, con nuestras aguas, nuestros ríos, ¿sí? En definitiva, cómo nos sentimos pertenecientes a, cómo somos parte de
y que somos en la medida que somos con otros y otras. Nos plantearon la anticipación, ¿no es cierto?, la accesibilidad, ¿sí? Como un derecho a pertenecer, no como un privilegio, como un derecho. Y fundamentalmente, ¿qué tiene que ver esto, no? Cuando Alfonso nos planteaba desde los derechos, ¿no? De cómo, cómo ser parte y cómo hacer respetar esa situación, ¿ya? Los derechos, la identidad, un diálogo de saberes. Realmente se ha logrado con éxito en este pequeño espacio de conversación que nos habría encantado que hubiera sido mayor y que eso da pie para poder seguir manteniéndonos en contacto. Agradecer nuevamente a todos ustedes la presentación y su generosidad también de compartir sus trayectorias y sus puntos de vista y sus experiencias. Eso. Muy buenas tardes y los dejamos cordialmente invitadas al próximo webinar que parte en minutitos más. Nos queda mucho todavía, así que no se vayan y se pueden conectar a través del canal de YouTube. Y ahora, entonces, yo los invito a abandonar, pero no antes, sin agradecer especialmente a ambos intérpretes, ¿sí?, que han tenido una labor ardua, ¿sí?, todo su trabajo, su colaboración, porque si no, esta conversación no habría sido posible. Así que de corazón agradecerles tremendamente su participación y su aporte en este webinar. Muy buenas tardes a todas, a todos.